Buenos días, jóvenes. Esta es la última clase del curso de Mecánica de Fluidos 1 y obviamente también la última clase del módulo de análisis diferencial. Más el plan para la clase de hoy era, una vez definidas las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento en X, Y y Z, que fue lo último que hicimos en la clase anterior, debíamos avanzar hacia la ecuación de balance de energía. Sin embargo, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es simplificar esta ecuación de balance de cantidad, o estas ecuaciones de cantidad de balance de cantidad de movimiento, para algunos casos especiales, y vamos a resolver una situación o un caso en el que podemos obtener una solución analítica a partir de estas ecuaciones en forma diferencial. Así que lo primero que vamos a hacer es analizar el caso especial donde decíamos que vamos a analizarlo para un fluido incompresible y viscosidad constante. Así que las suposiciones que vamos a usar es densidad constante y viscosidad constante. Y para simplificar estas ecuaciones vamos a ir al tablero, como hemos estado haciendo a lo largo de este módulo. Bien, acá en el tablero vamos a simplificar la ecuación de balance de cantidad de movimiento para las suposiciones que hemos establecido. Decíamos eran densidad constante y viscosidad constante. Si la viscosidad es constante, cada uno de estos términos puede salir de la derivada. Acá podemos factorizar la densidad, o si dividiéramos toda la ecuación entre la densidad, obtendríamos vamos a sacar la viscosidad acá en este último término. Con los términos que tenemos en el lado izquierdo y los dos primeros términos del lado derecho, no vamos a hacer más nada. Ellos van a permanecer tal y como están hasta aquí. Esto que tenemos acá es una propiedad que veíamos en el módulo 2, que llamábamos viscosidad cinemática o difusividad de cantidad de movimiento. Así que podemos sustituirlo por la difusividad de cantidad de movimiento, donde recordamos que nu es igual a mu entre ρ. Así que vamos a tomar el término que está dentro del paréntesis cuadrado y lo vamos a trabajar un poco.
Esto, como lo vamos a expresar, el primer término acá es 2 veces una derivada, lo vamos a expandir en 2 términos. Es por lo pronto hemos expandido este término. Expandiendo este otro término, obtenemos esto y vamos a expandir el último término. Bien, uno de estos 2 términos lo vamos a expresar directamente como la segunda derivada de u con respecto a x. Vamos a ver acá este término y este término tienen derivadas cruzadas. Tienen la derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de v con respecto a x. Estas derivadas cruzadas pueden ser intercambiadas y lo mismo podemos hacer acá con el último término. Si observamos este término, este nuevo término luego de intercambiar las derivadas y este nuevo término después de intercambiar las derivadas, todos tienen en común que están son derivados con respecto a x, de tal manera que esta expresión ahora lo podemos expresar como la pregunta que debemos hacernos ahora es ¿qué representa este término que tenemos acá bajo las suposiciones que hemos hecho hasta ahora? Hemos supuesto densidad constante. Y si recordamos del módulo 5 y de las clases anteriores, esto representa conservación de masa o está relacionado con conservación de masa de un fluido incompresible y esto es igual a 0. De tal manera que para la suposición de incompresible con con viscosidad constante, este último término se reduce y esta expresión sería
la ecuación de balance de cantidad de movimiento para el caso de balance de cantidad de movimiento en X. Esto solo tiene que ver con balance de cantidad de movimiento en X para el caso incompresible con viscosidad constante. Es general, pues incluye la posibilidad de que la componente X del vector velocidad cambie con el tiempo. Ahora vamos a regresar a las diapositivas para ver estas ecuaciones simplificadas en coordenadas o en Y y en Z. Así que vamos a las diapositivas. Esta es la ecuación que acabamos de evaluar en el tablero, que constituye la ecuación de balance de cantidad de movimiento en X para el caso incompresible y viscosidad constante. Estas otras dos ecuaciones representan balance de cantidad de movimiento en Y y en Z bajo las mismas suposiciones. En el recuadro nos preguntan qué sucede si el proceso es estacionario, y si el proceso es estacionario, la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo debe ser igual a 0. Así que estos términos desaparecerían en el caso estacionario. Y tal y como mencionábamos al inicio de la clase, el siguiente paso podría ser trabajar con la ecuación de balance de energía. Sin embargo, vamos a modificar el orden de la clase, y lo que vamos a hacer para concluir la clase de hoy es ver un ejemplo de cómo utilizar estas ecuaciones en forma diferencial para obtener un perfil de velocidades. Si observamos en esta ecuación, si las variables independientes fueran la posición y el tiempo, las incógnitas en esta ecuación serían U, V, W y la presión. Tendríamos 4 incógnitas en un sistema de 3 ecuaciones diferenciales parciales. Y estas son las ecuaciones ya simplificadas para el caso de incompresible y viscosidad constante. ¿Qué otra ecuación tenemos? Además de estas 3 ecuaciones de balance de cantidad de movimiento, tenemos la ecuación de balance de masa, donde las incógnitas son U, V y W, así que no se agrega ninguna incógnita a las que aparecen aquí. Por lo tanto, estas 3 más balance de masa constituirían un sistema de 4 ecuaciones diferenciales simultáneas que en teoría podríamos resolver para obtener el perfil de velocidades. Esto son ecuaciones diferenciales parciales. Por lo tanto, los casos en los que podremos obtener una solución analítica son limitados. Y vamos a ilustrar cómo, con un ejemplo de un caso que en realidad ya hemos visto en otras partes del semestre, ya por el módulo 2, vimos un perfil de velocidad similar al que se muestra en esta figura y decíamos que la velocidad variaba linealmente desde 0 en esta placa hasta la velocidad v en la otra placa para satisfacer la condición de no deslizamiento. Vamos a ver si podemos deducir esa forma o ese perfil de velocidad lineal que hemos visto en módulos anteriores. Este es el caso más sencillo y las suposiciones que vamos a hacer son fluido incompresible, presión constante en X, proceso estacionario, campo de velocidad unidimensional. Eso significa que V es igual a U en I y no hay componentes Y ni Z. Viscosidad constante, variaciones despreciables con respecto a Z, es decir, con respecto a Z, aproximadamente 0. Así que veamos
de los principios fundamentales que podemos obtener. Vamos a ver balance de masa que nos dice el proceso del fluido es incompresible y es estacionario el proceso para incompresible. Esta es la ecuación de balance de cantidad de balance de masa. Pero nuestro perfil de velocidad es unidimensional, W es 0 y V es 0, así que lo único que nos dice balance de masa es que du de x es igual a 0. Pero estas son derivadas parciales. Un error que podríamos cometer es decir que U es constante porque la derivada es 0. Esto no es cierto. Esta es una derivada parcial con respecto a x, lo que significa que el criterio señalado por este hallazgo que hemos obtenido a partir de conservación de masa es que U puede ser igual a una constante más una función de x, de y de z. Este criterio o esta dependencia que hemos establecido aquí satisface este criterio. Si la velocidad en x es función de y, su derivada parcial con respecto a x va a ser 0. Si es función de z, su derivada parcial con respecto a x va a ser 0. Si es una constante, lo otro que podemos hacer en este momento es, basados en esta suposición, variables despreciables con respecto a z, podemos concluir acá que este es el caso al que debemos llegar. U debe ser una función de y posiblemente incluir una constante. Y eso es todo lo que podemos aprender de la ecuación de balance de masa. No podemos obtener una respuesta completa para nuestro perfil de velocidad. Repito, las suposiciones establecidas y la ecuación de balance de masa lo único que nos indican es que U, la derivada de U con respecto a X o la derivada parcial de U con respecto a X debe ser igual a 0, lo que nos lleva a concluir que U debe ser igual a una constante más una función de Y. Si nuestro objetivo es buscar U y balance de masa por sí solo no nos ayuda, debemos entonces recurrir a otros principios fundamentales. ¿Sí? Tenemos el principio de balance de cantidad de movimiento. Y nuevamente vamos a suponer que ρ es constante y μ es constante. Y aquí vamos a empezar con la ecuación más general. Una vez que hemos decidido que vamos a suponer esto, podemos recurrir a las ecuaciones simplificadas que ya podemos empezar directamente con esta ecuación, pues se ajusta a nuestra suposición. Si tiene dudas, siempre es mejor empezar con la ecuación más general. Una de las suposiciones que habíamos establecido era que dp de x era igual a 0. Si la gravedad actúa en la dirección y, g de x es igual a 0. El proceso es estacionario, así que du de t es igual a 0. De acuerdo a balance de masa, du de x es igual a 0. Y habíamos supuesto que v era igual a u en i, por lo tanto v es igual a w, es igual a 0. Así que esto es 0 y esto es 0. Eso que significa que todo el lado izquierdo de esta ecuación desaparece. Balance de masa dice que du de x es 0
V no existe, W no existe y du de Z también es 0. ¿Qué nos queda en esta ecuación? Solo este término. Ahora, en balance de masa, habíamos dicho que U tenía que satisfacer este criterio. Es decir, U solamente depende de Y, no depende en general. U es función de X, Y, Z y T, pero en este caso no depende de X, no depende de Z ni depende del tiempo, solo depende de Y. Por lo tanto, una variable que depende de una sola variable no debe ser expresada con derivadas parciales, así que esas derivadas parciales las podemos convertir en derivadas totales. Y acá hay ya otros caminos o dos caminos en los que podemos avanzar hacia la solución de este problema. Si suponemos directamente que μ es constante, podemos sacar μ de la derivada y decir que μ por la segunda derivada de u con respecto a y cuadrado debe ser igual a 0. Y aquí hay dos maneras en las que el lado izquierdo puede ser 0. Si la viscosidad es 0, todo el lado izquierdo es 0. O si la segunda derivada de u con respecto a y cuadrado es igual a 0, entonces el lado izquierdo se hace 0. Pero la viscosidad no puede ser 0, así que el que tiene que ser 0 es la segunda derivada. Así que acá esto debe ser igual a 0. Y este sería nuestro punto de partida para obtener el perfil de velocidad. El otro camino sería tomar esta ecuación directamente. Acá tenemos la derivada con respecto a y de algo que está dentro de este paréntesis y eso debe ser igual a 0. Y cuando las derivadas son ceros cuando derivamos una constante. Así que de la manera que está expresado esto, lo que está dentro del paréntesis debe ser igual a una constante. De tal manera que su derivada sea igual a 0. Así que de aquí du de y es igual a c entre la viscosidad. Pero la viscosidad es constante, por lo tanto, una constante dividida en otra constante o de entre otra constante debe ser igual a una tercera constante. Constante 1, constante 2, constante 3. Así que de aquí obtenemos que du es igual a C1 por dy. Si integramos esto, obtenemos que u es igual a C1 por y más C2. Así que este es el resultado que hemos obtenido a partir de nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento en X simplificada. La pregunta es, ¿cómo determinamos las constantes C1 y C2?
Y antes de hacer eso, vamos a establecer, este es nuestro eje Y, así que aquí vamos a definir esta distancia como H. Esta solución a la que acabamos de llegar es válida en este rango. Donde tenemos un fluido, lo tenemos dentro de este dominio. Así que las ecuaciones que hemos utilizado gobiernan el comportamiento en este dominio. Dentro de ese dominio, ¿qué información tenemos? Sabemos que acá en este punto la placa está en reposo y en este otro punto la placa se está desplazando con una velocidad v. También sabemos que en el punto de contacto entre el fluido y la superficie se tiene que satisfacer la condición de no deslizamiento. ¿Eso qué significa? Que U, cuando Y es igual a 0, tiene que ser igual a la velocidad de la placa, y en ese caso es 0. Y U, cuando Y es igual a H, debe ser igual a la velocidad v con que se desplaza la placa. Sigue sustituyendo estas condiciones que se conocen como condiciones de frontera. Tenemos para la primera condición U es igual o 0 es igual a C1 multiplicado por esta Y que vale 0 más C2. Y aquí concluimos que C2 es igual a 0. Con la segunda condición de frontera sabemos que V es igual a C1 por H más C2. Pero ya sabemos que C2 es 0. Así que de aquí concluimos que C1 es igual a V entre H. De tal manera que U es igual a V entre H por Y. Y esta es la respuesta a la que queríamos llegar. Queríamos determinar el perfil de velocidad. Ya hemos visto que es lineal, como habíamos supuesto desde el módulo 2. Acá hemos llegado a la misma conclusión a partir de los principios fundamentales. Habíamos supuesto a partir de la ecuación de balance de masa que U tenía que ser igual a una constante, o podría ser igual a una constante más una f de y. Para el caso que hemos analizado, esta constante era 0 y solo nos quedó la función de y. Así que en este caso simple, lo que buscamos es ilustrar la manera en que se utilizan estos principios fundamentales para combinar balance de masa y balance de cantidad de movimiento y obtener como resultado un perfil de velocidades. ¿En qué otro curso usted va a utilizar estos principios fundamentales? En el curso de transferencia de calor. Solo que en el curso de transferencia de calor también se va a utilizar, o el perfil de velocidad que usted obtiene al combinar balance de masa y balance de cantidad de movimiento, lo va a utilizar en la ecuación de balance de energía para obtener un perfil de temperatura. Y dado que estas ecuaciones en forma diferencial van a ser utilizadas en el curso de transferencia de calor, donde también le van a presentar la ecuación de balance de energía, es que en base a eso hemos decidido no avanzar hacia la ecuación de balance de energía en el curso de mecánica de fluidos 1. Esa ecuación también la verán en su curso de transferencia de calor. De igual manera, la ecuación de balance de energía está disponible en las diapositivas que hay después de estas diapositivas en las que hemos resuelto el caso más simple, repito, en el que a partir de las ecuaciones fundamentales hemos deducido un perfil de velocidades. Así que acá tenemos el mismo desarrollo, el mismo
perfil de velocidades. Ahora podemos recurrir a la ecuación de balance de cantidad de movimiento en Y para establecer la dependencia de la presión. De la ecuación de balance de cantidad de movimiento en X habíamos determinado que la segunda derivada de U con respecto a Y cuadrado era igual a 0. Esto era cierto cuando en realidad lo que habíamos determinado era esto. Si la viscosidad es constante, entonces llegamos a esto. Así que veamos acá, estacionario, V no existe, W tampoco. Du de Y, ¿a qué debe ser igual? Si U es igual a du de Y es igual a una constante. Así que esto es una constante. Y si derivamos con respecto a X esa constante, esto sería igual a 0. ¿De qué otra manera podemos concluir que este término es igual a 0? Acá lo que queremos determinar es que esto es igual a 0. Ya lo hemos hecho por un camino al determinar que du de Y es igual a una constante a partir del hallazgo de nuestro perfil de velocidades. Ahora, la otra manera en que podemos lograrlo es intercambiando. Vamos a sacar la viscosidad de aquí, que la suponemos constante. Ahora podemos intercambiar estas derivadas. Y du de X, de acuerdo a balance de masa, debe ser igual a 0. Así que acá nuevamente concluiríamos que esto es 0 y que el término completo se hace 0. El que nos queda en balance de cantidad de movimiento en Y ecuación hidrostática. Acá debemos establecer que G de Y, su magnitud es negativa. De acuerdo a la dirección Y que hemos establecido, y simplemente obtenemos una ecuación de tipo hidrostática para evaluar las variaciones de presión con respecto a Y. Y esta ecuación, al igual que la de velocidad, es válida en este dominio. Y con esta aplicación de las ecuaciones de balance de cantidad de movimiento y de balance de masa vamos a concluir la clase de hoy y por consiguiente la última clase del semestre. Así que queda solamente la prueba semestral y con ello concluiremos este curso. Y así que hasta la próxima.